La historia que conocemos no siempre fue planeada. Muchas veces el rumbo del mundo no lo planeó un genio iluminado, ni una mente brillante, sino un simple error, un descuido o una casualidad imposible de repetir. Hoy desayunamos, cocinamos y disfrutamos de pequeños placeres cotidianos, sin sospechar que nacieron del caos, pero que cambiaron para siempre la forma en la que vivimos. Estos no son simples inventos, son errores que alteraron el destino de la humanidad. Yo soy Alberto y esto es Cazador de Misterios. Hoy tenemos un vídeo muy interesante, así que quedaos hasta el final, porque hoy veremos los accidentes que cambiaron el mundo para siempre. Y estos son descubrimientos que nadie planeó. Kellogg's, cuando un error alimentó al mundo. A finales del siglo XIX, Estados Unidos atravesaba una etapa de profundos cambios sociales, científicos y morales. La industrialización avanzaba a un ritmo vertiginoso. Las ciudades crecían y con ellas también lo hacía el miedo de la decadencia física y espiritual. En ese contexto apareció John Harvey Kellogg, un médico peculiar, profundamente influenciado por las ideas del adventismo del séptimo día, una corriente religiosa de lo más extraña y extravagante para esa época, que promovía la pureza del cuerpo como camino hacia la pureza del alma. Kellogg no solo era médico, era reformador, moralista y director del prestigioso sanatorio de Battle Creek, en Michigan, un lugar donde acudían políticos, empresarios y figuras influyentes buscando curación física y redención espiritual. Kellogg estaba obsesionado con la dieta. Creía firmemente que la comida era la raíz de muchos males humanos, incluidos los impulsos sexuales, la violencia y la corrupción moral. Defendía una alimentación vegetariana, insípida, carente de condimentos y, sobre todo, fácil de digerir. En su visión del mundo, el placer en la comida era un enemigo silencioso. Junto a él trabajaba su hermano menor, Will Keith Kellogg, un hombre más pragmático, menos rígido, pero igualmente involucrado en los experimentos alimenticios del sanatorio. Pero en 1894 llega un momento crucial. Mientras buscaban crear un alimento alternativo al pan, algo que fuera ligero y saludable para los pacientes, ocurrió el accidente. Habían hervido granos de trigo y, por descuido, los dejaron reposar demasiado tiempo. El grano se secó más de lo previsto. Cuando intentaron procesarlo con rodillos, en lugar de obtener una masa uniforme, los granos se fragmentaron en finas láminas. Para John, aquello era un fracaso técnico. El experimento había salido mal, pero aún así decidieron hornear esos fragmentos. El resultado fue inesperado. Copos crujientes, secos, fáciles de conservar y sorprendentemente agradables al paladar. Pero ese error no fue celebrado. Durante meses, el producto solo se utilizó únicamente en el sanatorio. John lo veía como una herramienta terapéutica más, no como un alimento comercial. Pero Will observaba algo distinto. Veía cómo los pacientes lo aceptaban, cómo pedían más, cómo ese alimento accidental funcionaba mejor que cualquier otro intento previo. Poco a poco, Will comenzó a entender que aquel error podía trascender las paredes del sanatorio. La relación entre los hermanos se deterioró. John se negaba rotundamente a añadir azúcar o cualquier ingrediente que hiciera el producto más atractivo. Temía que el placer anulara su propósito moral. Will, en cambio, comprendía que fuera del sanatorio nadie aceptaría un alimento tan austero. Finalmente, en 1906, Will tomaría una decisión que cambiaría la historia. Fundó su propia empresa y lanzó al mercado los cornflakes azucarados. Fue una ruptura definitiva, tanto empresarial como familiar. Sin embargo, el éxito fue inmediato. En una sociedad que comenzaba a valorar la rapidez, la practicidad y la producción en masa, el cereal encajaba perfectamente. El desayuno dejó de ser una comida lenta y artesanal para convertirse en un ritual rápido, industrializado. Con el tiempo, Kellogg se expandió por todo el mundo. El accidente de unos granos olvidados se transformó en una industria multimillonaria
en campañas publicitarias dirigidas a niños, en símbolos culturales incrustados en la vida cotidiana. John Harvey Kellogg murió en 1943, convencido de que su visión había sido traicionada. Will murió como uno de los empresarios más influyentes de su tiempo, y entre ambos quedó un legado incómodo. Uno de los alimentos más consumidos del planeta nació no de una intención clara, sino de un error ignorado, un descuido que alimentó a generaciones enteras sin que casi nadie conozca su origen. La paleta de helado, el descuido que se convirtió en recuerdo universal. En 1905, San Francisco era una ciudad vibrante, marcada por la innovación y también por la fragilidad. Un año después, sufriría uno de los terremotos más devastadores de su historia. Pero antes de eso, en una noche fría y aparentemente insignificante, un niño llamado Frank Epperson cometió un error trivial. Tenía 11 años. Había mezclado agua con polvo saborizante en un vaso y lo había dejado con un palo de madera para remover. Luego, simplemente, lo olvidó en el porche de su casa. Aquella noche, la temperatura descendió de forma inusual. El líquido se congeló lentamente alrededor del palo. A la mañana siguiente, Frank descubrió algo extraño. Podía sostener el hielo por el palo sin tocarlo. Lo probó. Era dulce, refrescante. Era algo completamente nuevo. Él no lo sabía, pero había creado un objeto que se volvería universal. Frank llamó a su invento Epsikill. No pensó en dinero ni en patentes. Era solo un juego infantil. Durante años, el invento quedó relegado al recuerdo. Frank creció, trabajó y tuvo hijos. Y fue precisamente uno de ellos quien, décadas después, le sugirió que aquel error de infancia podía convertirse en un negocio. En 1923, Frank Epperson patentó el producto bajo el nombre de Popsicle. El contexto era importante. Estados Unidos estaba entrando en una era de consumo masivo. La paleta de helado era barata, fácil de producir y no requería tecnología compleja. Durante la Gran Depresión, se vendía a 5 centavos. Para muchos niños, era uno de los pocos placeres accesibles en tiempos de crisis. La paleta no solo sobrevivió, se convirtió en símbolo. Representaba el verano, la infancia, la pausa, un lujo simple nacido de un descuido. Con el tiempo, el concepto se expandió a otros países, adoptó nuevos sabores, colores, formas. Hoy existen millones de variantes, pero todas comparten el mismo origen, un error que nadie corrigió. Lo inquietante es pensar en la fragilidad del momento. Si alguien hubiera recogido ese vaso, si la noche no hubiera sido fría, si Frank no hubiera sido curioso, el mundo sería ligeramente distinto. A veces la historia no avanza por grandes decisiones, sino por pequeñas negligencias que nadie consideró importantes. El microondas, la guerra que aprendió a cocinar. En 1945, el mundo acababa de presenciar el poder destructivo de la tecnología. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero sus efectos seguían presentes. En ese contexto, Percy Spencer, un ingeniero autodidacta que trabajaba para la empresa Raytheon, realizaba pruebas con magnetrones, dispositivos diseñados para sistemas de radar militares. Spencer no tenía formación universitaria formal, había aprendido por experiencia. Era observador, y eso marcó la diferencia. Un día, mientras trabajaba cerca de un magnetrón activo, notó que una barra de chocolate en su bolsillo se había derretido. No había fuego, no había calor convencional, solo radiación. Spencer, lejos de ignorar ese fenómeno, decidió investigarlo. Repitió el experimento con granos de maíz. Explotaron, luego con un huevo, que terminó estallando violentamente. Spencer comprendió que las microondas podían excitar las moléculas de agua dentro de los alimentos, generando calor desde el interior. En 1947, Raytheon lanzó el primer horno microondas comercial. Pesaba más de 300 kilos y estaba destinado a restaurantes y entornos industriales. Era caro, voluminoso y desconocido. Nadie confiaba en cocinar con radiación, pero con el tiempo el diseño se refinó. En las décadas siguientes el microondas se volvió más pequeño, más barato y más común. Hoy el microondas es casi invisible.
Está presente en millones de hogares. Cambió nuestra relación con el tiempo, con la comida, con la espera. Redujo procesos que tomaban horas a minutos, alteró rutinas familiares, todo gracias a un accidente en un laboratorio militar. El microondas nos recuerda algo inquietante. Muchas de las comodidades modernas nacen de tecnologías diseñadas para la guerra. La radiación que hoy calienta una cena fue creada para detectar enemigos. El progreso no siempre tiene un origen limpio. A veces entra en tu cocina sin pedir permiso y ya no se va. La historia avanza de forma caótica, no sigue planes ni respeta intenciones. Estos accidentes nos recuerdan una verdad incómoda. El mundo que conocemos no fue diseñado para ser así. Fue el resultado de errores, olvidos y momentos que nadie consideró importantes. Tal vez ahora mismo alguien esté cometiendo un error que cambiará el futuro, y aún no lo sabemos, porque así funciona la historia. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, le puedes dar un buen like y también suscribirte si aún no estás suscrito. Y me puedes también poner en los comentarios si conocías alguna de estas historias y cuál te ha gustado más, cuál te ha parecido más interesante, más impactante. Así que muchas gracias por estar ahí. Yo soy Alberto y esto ha sido Cazador de Misterios. Nos veremos en el próximo vídeo.